DAI presenta Guía de instalación, soportes para motor. Antes de empezar con el reemplazo de los soportes para motor y transmisión DAI, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Los soportes son los encargados de mantener una correcta alineación del tren motriz del vehículo. Por esta razón, podemos encontrar tres tipos de soportes para motor: de carga, tensor, limitador de torsión. Soporte de carga. Estos son los únicos que están diseñados para absorber las vibraciones que genera el motor y la transmisión. Son los que le dan la altura que debe llevar el tren motriz con respecto al chasis del vehículo. Soporte tensor. Su función es mantener el tren motriz tensado en todo momento. Estos no están diseñados para soportar carga. Normalmente, estos soportes están fabricados de aluminio o nylon. Soporte limitador de torsión. Su función es absorber el excesivo torque generado por los cambios de velocidad o aceleraciones drásticas. Estos son considerados de tipo flotante. Ubicación de los soportes para motor y transmisión. Soporte trasero, soporte izquierdo, soporte frontal, soporte derecho. Amigo mecánico, no olvides, debes identificar el número de soporte y la posición en la que va montado en el vehículo. Estos pueden cambiar dependiendo del fabricante del vehículo. Los soportes de motor y transmisión se deben reemplazar al mismo tiempo para garantizar una correcta alineación del tren motriz y el buen funcionamiento del motor, y evitar daños prematuros a otros componentes. Pasos a seguir. Trabaja sobre un lugar plano. Calza el motor. Dale marcha por 3 segundos para alinear motor y transmisión. Desmontar cualquier componente que pueda interferir durante la instalación. Aflojar los birlos o tuercas de los soportes a reemplazar. Con ayuda de un gato hidráulico, levantar el motor o la transmisión, o en su defecto, utilizar un puente para alzar el motor y transmisión. Retirar los soportes dañados y cambiarlos por los soportes nuevos, pero no se le debe dar el torque de apriete hasta que se hayan cambiado todos y se cumpla el siguiente paso: bajar el motor o transmisión y asegurarse que éste se asiente de manera correcta sobre los soportes de carga. Posteriormente, poner en marcha el motor por un periodo de 3 a 5 segundos. Esto con la finalidad de que el tren motriz tome su alineación de manera automática. Precaución. Empieza reemplazando los soportes de carga, dejando al último los soportes del tipo tensores o limitadores de torsión. Si lo haces a la inversa, puedes provocar daños a estos soportes. Amigo mecánico, no debes olvidar que una mala instalación provoca mala alineación del tren motriz, afectando su desempeño. Modifica o deforma los soportes. Los soportes tensores y limitadores de torsión deben ser reemplazados después que los soportes de carga. En caso contrario, los movimientos que haces con el motor y la transmisión durante el reemplazo de los soportes de carga pueden dañar los herrajes de los mismos. No se debe exceder el torque o utilizar pistolas neumáticas para el apriete de tornillos o tuercas. De no hacer el reemplazo de todos los soportes al mismo tiempo, puede provocar daños o desgaste prematuro del soporte nuevo. Distribuidora de Autoindustrias SADCB. Pues bueno, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos las personas que se están conectando. Como ya saben y como ya es costumbre, vamos a empezar con unos pocos saludos, unos cuantos, muchos de saludos para todos nuestros amigos de toda la República, de todo de toda Latinoamérica, Sudamérica. Vamos a empezar a mandar unos cuantos saludos. Bueno, empezamos con saludos a El Salvador, la gente de El Salvador, a la gente del Cecati, que siempre nos acompañan, los distintos Cecatis de distintas partes de la República, en especial para Iztapalapa y Ciudad de México. Saludos enormes a la gente de Oaxaca, Cecati 14, Durango. Saludos a Tulancingo Hidalgo, Coacalco, aquí a los vecinos de Coacalco, a la gente de Yucatán, saludos enormes a la gente de Yucatán, a la alcaldía de Xochimilco,
Saludos a Puebla, Buenos Aires, Argentina, saludos enormes a Argentina, a la hermana República de Texcoco, ¿por qué no? También saludos enormes para allá, la gente de Oaxaca, eh, Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Toluca, saludos enormes a la gente de Toluca, Ciudad Valle, San Luis Potosí, un saludote enorme ya, espero que no estén pasando mucho calor como de repente hacia allá. Santa Cruz, Bolivia, saludos a la gente de Bolivia también. Chilpancingo, al Cecati 135, a Colman, Estado de México, Santiago de Chile, saludos enormes también a la gente de Chile. Saludos a todos, muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias por ese comentario. Saludos a Bolivia, Toluca, Ecuador, Tapachula, Chiapas, Tijuana. Saludos a Honduras, saludos Oaxaca nuevamente, el estado de Guerrero, Querétaro, Iztapalapa, Valle de Bravo, Zumpango. Saludos a la gente de Zumpango aquí los buenos amigos de Zumpango. Saludos a la gente de Mexicali y un abrazo enorme a mi buen amigo Juan, que anda cumpliendo años el día de hoy. Saludos enormes. Entonces, Paraguay, Nuevo León, bueno, saludos a toda la gente que se está conectando. Siempre es un gusto tenerlos aquí conectados. Y pues bueno, vamos a empezar con esto porque este es un tema algo largo, entonces vamos a empezar con ello, ¿vale? Como ya lo saben, como ya lo estuvieron viendo en sus invitaciones, el día de hoy vamos a estar hablando sobre motores de inyección directa. Lo hablamos la semana pasada, hablamos un poquito de motores de inyección directa en la parte de los múltiples de admisión, por ahí se acordarán del webinar de hace una semana, sí fue hace una semana, hace 15 días, perdón, que estuvimos ahí hablando un poquito de múltiples de admisión. Y en este caso, pues bueno, nos vamos a enfocar más a lo que es la parte de la inyección directa. Para los que no se conectaron, el webinar pasado de hace 15 días, estuvimos hablando sobre múltiples de admisión. Vimos muchos temas en base a los múltiples de admisión de inyección directa. De hecho, vimos por ahí unas cuantas piececillas, pero no se preocupen, vamos a volver a tocar ese tema porque es importante volver a recalcarlo, ¿no? Es importante tener esa información porque el múltiple de admisión, déjenme les digo que juega un papel importantísimo en estos sistemas. Entonces, motores de inyección directa, ¿qué son? ¿Cuándo son? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se reparan? ¿Qué fallos más comunes? Vamos a ver todo eso, ¿vale? Vamos a enfocarnos a esa parte, vamos a hablar toda esa situación, como ya lo saben, vámonos a la parte teórica y después nos vamos a la parte práctica, ¿vale? Nos vamos a ir hablando en todos estos ámbitos. Ok. Pero antes de entrar al punto, de motores de inyección directa, vamos a recapitular un poco los tipos de inyección que tenemos. ¿Por qué? Porque recuerden que estas tecnologías, como siempre lo he dicho y lo seguiré mencionando, las tecnologías que tenemos actualmente no son nuevas, son tecnologías de hace muchísimos años, pero que se están implementando hoy en día ya en la parte automotriz y se implementan con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos mejores sistemas de control, porque ya la electrónica nos permite tener este tipo de sistemas. Sabemos que muchos de estas tecnologías empezaron en la parte aeronáutica, pasaron a la industria militar, después posteriormente pasaron a la parte de las carreras y por último, bueno, las estamos viendo ya en la parte convencional. Y pues bueno, regresando al punto, recordando los tipos de inyección que tenemos. Cuando teníamos los motores carburados o los primeros motores de inyección electrónica, los famosos motores TDI, estos motores tenían una inyección de tipo monopunto de forma indirecta. ¿Por qué es de forma indirecta? Porque la inyección se hace en el múltiple de admisión. Por eso es que se denomina una inyección de forma indirecta. Ok, este es monopunto, como su nombre lo dice, mono, uno punto, un solo punto, y en este caso era un inyector o un carburador en la parte superior del múltiple de admisión, en la garganta de aceleración, valga la redundancia, y ese combustible, esa mezcla, ahora sí que la mezcla aire-combustible se hacía desde la entrada, desde la garganta de aceleración. Ok, eso es inyección monopunto de forma indirecta.
Después pasamos a los motores de inyección multipunto de forma indirecta nuevamente, o sea, ya no tenemos uno, sino que ahora tenemos uno o inclusive hay motores que llegan a tener dos inyectores por cilindro, por puerto de admisión, pero en este caso, pues bueno, por lo general son ese tipo de configuraciones en motores de alto desempeño. Por lo general, mercado común, estamos hablando de un inyector. Entonces, inyección de forma multipunto, porque ya tenemos más de un solo punto, en este caso si son 4 cilindros, tenemos 4 puntos de inyección, y esto es de forma indirecta. ¿Por qué? Porque nuevamente se hace en el múltiple de admisión. La siguiente característica, pues bueno, es la que nos lleva a los motores de inyección directa y que en todo caso, al ser motores de más de un cilindro y que tienen que llevar la inyección de combustible al cilindro, pues entonces es multipunto, naturalmente va a ser de una inyección multipunto de forma directa. Ahora sí, la inyección, la entrega de combustible es directo a la parte a la cámara de combustión, es directa al cilindro y este desempeño, este diseño tiene muchas mejoras, tiene unas grandes ventajas en comparación de los motores de inyección convencional. Y es que esto es que, bueno, ahorita vamos a ver todas las ventajas, pero una de sus principales características es que es, como ya lo saben, es muy similar a diésel, a los vehículos con motores diésel, que es una inyección de forma directa. ¿Para qué? Para poder aumentar la compresión. Y eso, como lo saben, la compresión en un motor es de suma importancia para un mejor desempeño. Entonces, inyección de forma directa, inyección directa. Ok. ¿Qué historia tiene esto? ¿De dónde se desempeña? ¿De dónde viene la inyección directa? Oye, Lalo, acabas de decir que no es una tecnología nueva y no, no es una tecnología nueva. La inyección directa se empleó por primera vez en 1937. Hace casi 90 años se estaba implementando lo que era la inyección directa. ¿En dónde se implementaba? En la industria aeronáutica, en aviones, vaya, vaya. Se estaba implementando esta tecnología por primera vez, o sea que no es una tecnología nueva, no es una tecnología de la cual nos debemos de sorprender, pero esta tecnología llegó años posteriores a lo que fue el mercado automotriz. ¿Cuál fue el primer auto con montar este tipo de inyección? Pues bueno, fue este Goodyear Superior 600 del año del 52. Es este azulito que ven aquí, ese auto tan, pues la verdad se ve cómico, se ve algo divertido. Me gustaría manejar uno de esos, sería muy padre. Pero este tipo de vehículo fue el primer, bueno, este vehículo fue el primero en montar un motor de inyección directa. ¿Por qué cuestión? Porque un motor de inyección directa te da más potencia, te da mejor desempeño, te da mejor aprovechamiento del combustible. Entonces, este fue el primer vehículo que utilizó motor de inyección directa. Pero algo característico es que este famoso 300 SL es el famoso alas de gaviota por la forma en la que abren sus puertas, un auto emblemático para la industria automotriz, es un auto realmente reconocido y valorado actualmente, es un auto demasiado caro realmente. Este modelo del año 54 montaba un motor de inyección directa. Y una de sus características y por lo que es tan buscado es ese motivo, porque es un motor de inyección directa. Cabe recalcar que en ese entonces, en los años 50, no importaba la parte de las emisiones contaminantes, sino que querías autos grandes, querías motores grandes, querías autos con mucha potencia y en este caso, pues Mercedes-Benz entregó este auto con este tipo de motor. Entonces, nuevamente lo comento, no es una tecnología nueva, no es una tecnología que podamos decir, es que salió en el 2013, es que salió en el 2002. No, es una tecnología que ya tiene muchos años y que se está implementando cada vez con mayor frecuencia en lo que es el mercado automotriz. Ya cada vez hay más motores, de hecho Volkswagen es uno de los que principalmente desarrolló estos motores. Y digo desarrolló porque, como muchos saben, Volkswagen dio un anuncio por ahí que detuvo por completo la investigación de motores de combustión interna para enfocarse en la parte eléctrica. O sea, Volkswagen básicamente renunció a las gasolinas, renunció a los combustibles fósiles y ahora se está enfocando únicamente a la electrificación. Entonces, ya vimos en los webinars pasados de autos híbridos cómo es que la hibridación, cómo es que la parte de electrificación cada vez gana más terreno, pero aún hay muchos fabricantes que siguen desarrollando motores de combustión interna, motores cada vez más eficientes y con ello, pues bueno, actualmente todavía no hay una noticia que diga que el motor de combustión interna ha muerto o que lo vayan a matar al pobrecito. Entonces, todavía tenemos un mercado, todavía tenemos años a futuro con ese tipo de motores y como
como naturalmente saben, si los autos evolucionan, nosotros tenemos que evolucionar con ellos, ¿ok? Entonces, esa es un poquito de la historia de este automóvil. Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas de estos motores? Como se los comentaba hace rato, son motores más eficientes, son motores que entregan mayor potencia. Aquí una característica importante es que son motores más pequeños. Eso es muy importante, el famoso downsizing. Es muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Tienen menor consumo de combustible. Es un motor más pequeño, menos consumo de combustible. Y una de sus características, que es lo que les comentaba, que manejan alta relación de compresión. Sabemos que la relación de compresión es muy importante porque al tener mayor compresión en un motor, vamos a tener una combustión más violenta, y al tener una combustión más violenta, eso se va a ver reflejado en mayor potencia y en mayor torque. Entonces, son estas las características más importantes, son las ventajas que tienen este tipo de motores. Y por ahí vamos a estar viendo todos los temas, ¿no? Vamos a enfocarnos mucho a varias cosillas. Ok, ventajas, desventajas. Esta desventajas no está el presente en la diapositiva, pero una de las desventajas que tienen estos motores es su alta producción de NOx. Lo hablamos la semana pasada con nuestros amigos de Rosfrans, que los NOxes, los famosos gases NOx, son gases cancerígenos, son gases que dañan al ser humano como tal, pero como todo, pues estos motores no pueden circular así porque sí. Como manejan una alta relación de compresión, al manejar alta relación de compresión hay mayor temperatura en la cámara de combustión, eso oxida el nitrógeno y eso genera los NOx. Entonces, estos vehículos tienen sistemas de tratamiento, tienen sistemas de post-tratamiento, inclusive hay vehículos que llegan a contar con 2 catalizadores para poder disminuir la emisión contaminante y poder circular a diario. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es el downsizing? ¿Qué es lo que les decía hace rato? Son motores más pequeños. ¿Pero qué tiene que ver que sean motores más pequeños? Pues bueno, el que sea un motor más pequeño no quiere, por lo general, vamos a decir que es un motor de menor potencia, es un motor de menor torque. Pero en este caso, en estos motores de inyección directa, pues básicamente lo que hacemos al incluir una inyección directa, que por lo general viene acompañado de un sobrealimentador, que es un turbo, por lo general, esta gráfica de torque que hace la comparativa, pues básicamente se igualan. Es como si un motor, que en este caso es que el motor rojo que vemos sea un motor 1.8 y el motor azul sea un 1.4, pues naturalmente decimos, pues el 1.8 tiene más potencia, tiene más torque. Pero cuando el 1.4 le montas inyección directa, le montas turbocompresor, pues bueno, ese 1.4 puede igualar o inclusive superar a lo que son los motores de inyección convencional, de inyección de forma indirecta, de modo multipunto. Entonces, esa es una de las ventajas del downsizing. ¿Qué significa downsizing? Pues bueno, hacer las cosas más pequeñas, disminuirles el tamaño, básicamente es irlos haciendo más pequeños y como es lo mismo que decimos, es un motor 1.8 contra 1.4. El 1.4 es más pequeño, gasta menos combustible que el 1.8. Entonces, ahí tienes la eficiencia de combustible. Ahora, tienes mayor relación de compresión, máximo aprovechamiento de la entrega de combustible. Ahora, eso va a ir cambiando porque tiene muchas características, entre ellas las formas de inyección de combustible. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, ¿vale? Ok, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo vamos a encontrar en el mercado? Como ya lo comentaba, Volkswagen es uno de los principales que desarrolló esta tecnología durante muchos años. Son los famosos motores FCI, los motores TSI y los motores TFCI. ¿Vale? Cada uno tiene su significado, pero Volkswagen es el grupo que más desarrolló estos motores. Después viene Hyundai con los famosos motores GDI. De hecho, cuando tú ves un vehículo que dice GDI, es inyección directa de gasolina. Básicamente ese es el nombre que le dio Hyundai. Casi todos
por ahí he escuchado mucho que le dicen, es que es un motor GDI, aunque sea un TFSI, un THP, un Skyactiv. ¿Por qué? Pues porque es como la forma de decir inyección directa de gasolina, pero pues bueno, aquí ya GDI es más que nada el nombre específico que le da Hyundai y Kia a sus motores de inyección directa, ¿vale? Ok, para Peugeot se llama THP, Turbo High Pressure, eso es para Peugeot y BMW. Mazda lo conoce como Skyactiv. Actualmente tenemos el Skyactiv G y ya por ahí hay unos vehículos y hay unos modelos que manejan el Skyactiv X, que es una evolución del Skyactiv G, que también es un motor de inyección directa, pero ya es un motor un poco más eficiente, más potente, ya es un motor más moderno y por ahí Mazda tiene muchas sorpresas con ese motor. Tenemos también para Chevrolet, que lo conoce como Ecotec, Ford lo conoce como EcoBoost, Fiat lo conoce como AIDE y Renault lo conoce como Twin Air, ¿vale? Son los nombres, son los distintos nombres que le va a asignar cada marca. Nuevamente lo comento, Volkswagen es el que más motores tiene de este tipo en circulación, porque lo estuvo montando prácticamente por muchos años, lo estuvo montando casi en la mayoría de sus vehículos, entonces por ahí es muy común encontrarnos con un TFSI, TSI o un FSI, pero todos los motores en general, todos los motores que trabajan bajo un sistema de inyección directa, pues bueno, manejan el mismo principio. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué compone a estos motores? ¿Qué compone o qué hace similar a todos estos motores de las distintas marcas? Es que manejan partes similares. No va a ser la misma pieza, obviamente, como todo. No es el mismo inyector para un carro y para otro, pero sí manejan elementos que trabajan bajo el mismo principio. La primera de las partes y donde empieza toda nuestra inyección directa, empieza desde una bomba de baja presión. La bomba de baja presión es la que se encarga de llevar el combustible desde el tanque de gasolina hasta la bomba de alta presión. Entonces, esta bomba de baja presión es una bomba de gasolina, es una bomba de combustible común y corriente como las conocemos hoy en día, que me puede entregar de 3 a 7 bares de presión, que estamos hablando que puede entregar desde 50 hasta 70 PSI. Después de que la bomba alimenta a la bomba de baja, lo que va a hacer es alimentar a la bomba de alta. Básicamente la bomba de baja lo que hace es únicamente estar suministrando combustible a la bomba de alta presión. ¿Qué es lo que hace la bomba de alta presión? Pues así como en motores diésel, ahí los que ya hayan trabajado o los que tengan experiencia trabajando motores diésel de servicio pesado, es que es una bomba mecánica que va a estar comprimiendo o va a estar generando alta presión en el riel de combustible. Este sistema de alta presión, pues bueno, te puede llegar a trabajar desde 50 hasta 100 bares, si no es que hay algunos modelos que pueden llegar a trabajar inclusive con más. Ok, ¿cuántos son 50, 100 bares? Para que se hagan una idea, estamos hablando de que puede llegar a generar hasta 1400, 1500, inclusive PSIs de presión para entregar a los inyectores. Entonces, tanto la bomba de alta presión va a estar alimentando a un riel de alta presión. Ojo aquí porque es un riel de alta presión que está diseñado y que tiene conexiones de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque es alta presión. Ok, entonces, de la bomba entrega presión al riel, el riel entrega la presión a los inyectores, que también son de alta presión, y con ello, pues bueno, básicamente terminan los elementos físicos, ¿no? Por así decirlo, los que llevan el combustible. Ahora, también tenemos una parte electrónica y estos son muy importantes. Dentro de la parte electrónica vamos a tener lo que son los sensores de presión de combustible, que ahorita los vamos a ver y vamos a tomar dato de ellos. Tenemos un regulador de presión. El regulador de presión de combustible es electrónico. Eso es muy importante porque si llega a fallar este regulador de presión, vamos a tener una mala entrega de combustible al riel y con ello vamos a tener problemas en nuestro vehículo. Entonces, estos elementos, la parte sensorial, como lo comento, es de suma importancia para estos motores. Y ahorita, como les digo, vamos a ir viendo cada uno de ellos. El múltiple de admisión de geometría variable, es un elemento que puede no estar presente en todos los vehículos.
Eso es muy importante y ahorita vamos a ver uno de esos casos. Entonces, el múltiple de geometría variable, pues es como lo vimos en el webinar de hace 15 días, donde tenemos una variación de la longitud del múltiple, esa tecnología que incorporó Chrysler, Dodge y Jeep en sus motores desde el 2006, me parece, 2008, que ya teníamos estos múltiples que podían cambiar la longitud del múltiple, porque un múltiple, recuerden que un múltiple con caminos más largos va a hacer que el aire entre más rápido, mientras que un múltiple más corto va a hacer que el aire entre más lento. Entonces, ahí el sistema empieza a jugar, uno, con la longitud del múltiple y dos, juega con el punto de distribución del aire. Ahorita lo vamos a tocar nuevamente ese tema porque es importante y más que nada para la parte de la inyección de combustible juega un papel muy importante el múltiple de admisión. Y por último, existen 3 modalidades de inyección de combustible. Esas no me voy a adelantar, se las voy a dar más al ratito porque esas sí hay que tomar mucha nota de cómo es que trabajan estas 3 modalidades. No es nada más que el inyector entrega combustible y listo, se acabó. No, el inyector tiene, la computadora puede mandar 3 modalidades, por lo general ocupan 2, hay una que es muy raro que se ocupe, pero sí se llega a ocupar. Entonces, por lo general son 2 las principales, pero pueden llegar a ser 3. Entonces, estas son las partes y son los procesos que lleva todo el sistema del múltiple, de la inyección directa. Aquí lo que les comentaba, la bomba de baja y de alta, tenemos la bomba de baja que puede entregar hasta 5 bares, que son aproximadamente 70 PSI, 72.5 PSI más exactos, y tenemos la bomba de alta presión que va de 50 a 100 bares, que 100 bares es lo equivalente como a 1450 PSI. Existen algunas que pueden ir, algunos motores que pueden llevar una presión más alta, pero eso ya es un poco, no es tan común. Digo, al final del día 1450 PSI es muchísima presión para un inyector y es muchísima presión para lo que es el sistema, para lo que es el motor como tal, ¿vale? Esas son las bombas de combustible. Los inyectores, voy a hablar rapidísimo de ellos por una cuestión, ahorita se las voy a contar más adelante, pero los inyectores, como lo están viendo, son de suma importancia, son de mucho cuidado, porque no es un inyector convencional, no es un inyector que digas, es el mismo que siempre. En este caso son similares. ¿Por qué cuestión? Porque aún así sigue manejando un pulso de activación, que es el que permite el flujo del combustible. Tiene un O-ring convencional, que siempre hemos visto, la junta tórica, como algunos le llaman, O-ring, estos sellos de hule que acoplan normalmente, o sea, acopla como un inyector normal al riel de inyectores, lleva su segurito que lo fija al riel, pero del otro lado no vamos a tener un O-ring, no vamos a tener esa junta tórica, sino que tenemos un anillo de teflón. Y esto es muy importante, hay que cuidar mucho este anillo de teflón. ¿Y a qué me refiero con cuidarlo? Para cuidar este anillo de teflón hay que ser cuidadoso al momento de lavar estos inyectores. ¿Por qué? Porque lo más eficiente o la mejor forma de lavar los inyectores es a través de un laboratorio de inyectores. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver esa cuestión. Pero bueno, entonces lo más eficiente, lavar inyectores con laboratorio. Pero bueno, ¿por qué los lavamos con laboratorio? Para poder cuidar estos anillos de teflón. Eso es muy importante. Y otra de las cosas que tienen estos inyectores es que no tienen una forma específica de esprear el combustible. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí creo que se movió un poquito la imagen, pero el ángulo con el que sale disparado el combustible, con el que sale triturado, pulverizado, que es la palabra correcta que estaba buscando, el ángulo con el que sale pulverizado no es 90 grados, no sale directo ahora sí que derecho del inyector, sino que llega a tener un grado de inclinación de 20 grados. Esto es muy importante porque ese grado de inclinación es el que nos da alta eficiencia. Entonces, si tú metes un inyector al laboratorio, no te espantes si ves que el espreado no sale totalmente recto y se carga y está tocando una pared. ¿Por qué?
porque, que nuevamente lo comento, no tiene una salida directa, no tiene una salida perpendicular. Entonces, esto hace que tal vez cuando metamos en un laboratorio, esos 20 grados y los 70 de apertura que llega a tener, eso va a hacer que el combustible va a golpear los tubos, las probetas del laboratorio, y con ello, pues bueno, tal vez podríamos confundir ese síntoma con una falla, ¿no? Con decir, tal vez está tapado y por eso está inyectando chueco. No. Estos inyectores no inyectan de forma paralela. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿por qué no se recomienda el lavado con boya y se recomienda el lavado con laboratorio? Uno, porque el producto que usamos en la boya, el producto que usamos, el químico que utilizamos para en un lavado de boya, que es ideal para motores de inyección indirecta, de inyección multipunto de forma indirecta, el líquido que usamos para este tipo de equipo es muy agresivo para el teflón. Entonces puede llegar a generar problemas de daños prematuros en los sellos de teflón. Por eso es que no se recomienda el lavado con boya. Sin embargo, si te llega a fallar la bomba de baja presión, puedes sustituirla con la boya, así como hacemos en algunas ocasiones. Le pones gasolina, le pones combustible a la boya y puedes entregarle directo a la presión, a la bomba de alta presión. O sea, podemos sustituir básicamente la bomba de baja con una boya sin ningún problema. Ahora, se recomienda, como lo digo, se recomienda hacer el lavado con un laboratorio especial, en este caso el laboratorio para lavar inyectores de inyección directa es diferente al que utilizamos para el lavado de inyectores convencional. ¿Por qué? Porque los inyectores de inyección directa ocupan mayor corriente, exigen mayor corriente para poder abrir. Entonces, en ocasiones va a haber equipos de convencional que tú vas a meter una inyección directa y puede que no genere la carga suficiente, no tenga el amperaje necesario para poder abrir el inyector. Habrá otros que sí lo puedan abrir, ahí ya nada más sería cuestión de jugar. ¿A qué presión mínima los puedo lavar o cuál es la presión mínima para poder lavar los inyectores? Pues bueno, en este caso la presión mínima con la que se deben de lavar es con la que entrega la bomba de combustible de baja presión, que estamos hablando que es entre 50 a 70 psi. O sea, no es como tal la presión lo que diferencia un laboratorio de inyectores convencionales a inyectores de alta presión, sino lo que lo diferencia o lo que hace la diferencia es la parte de la corriente. Eso es muy, 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 muy importante, ¿vale? Entonces, otra recomendación, cuando laven en un laboratorio, pueden hacer el lavado continuo ultrasónica, no hay ningún problema, pero ocupen los limpiadores especiales para el laboratorio. No ocupen un limpiador de boya para poder hacer el lavado ultrasónico, porque nuevamente les comento, el líquido que se usa para boya puede llegar a dañar los sellos de teflón. Importantísimo. ¿Ok? Y ahorita ya vamos a pasar a la parte teórica. Aquí nuevamente vamos a ver lo que es el múltiple de admisión. El múltiple de admisión, que es lo que les decía, la geometría variable, la geometría de estos motores. De aquí, este elemento que está aquí, se encarga de cambiar la geometría, la longitud del múltiple. Va a trabajar a través de bueno, la mayoría de las veces trabaja por una válvula que permite el vacío, la entrada de vacío. Trae un actuador de vacío, entonces como tal pues no hay ningún problema, se acciona con 12 volts, es una electroválvula que permite la conexión del vacío para que el actuador pueda actuar, valga la redundancia. Mientras que del otro lado tenemos un sistema electrónico y este es un sistema que va a trabajar a través de un PWM y en algunos casos trae sensor de posición también para identificar en qué posición se encuentran las chapaletas del múltiple de admisión. ¿Qué es una chapaleta? Estos elementos que alcanzan a ver aquí, estos elementos que ven aquí en el puerto, son las famosas chapaletas. ¿Qué es lo que hace estas chapaletas? Pues bueno, cierran o abren. ¿Y esto para qué? Para poder direccionar el flujo del aire. Esto lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, donde nos va a quedar un poquito más claro su funcionamiento. ¿Ok? Ok. Ya no paso a la siguiente porque quiero pasar primero a la parte teórica, la parte técnica. Vamos a desarmar las cosas como tanto nos gusta y vamos a regresar para ver las modalidades de inyección. Entonces, les voy a poner una pregunta
les voy a poner una pregunta en lo que paso al otro lado del estudio para continuar con esta parte. Entonces, si me ayudan, por favor, con la pregunta. Ok, pues bueno amigos, ya estamos de este lado del estudio, ya estamos con nuestro material didáctico, como siempre ya saben, y en este caso, viendo los resultados de la encuesta, esta es una encuesta que ha estado muy cerrada, digo, creo que es la que hemos tenido un poco más ahora sí que ha estado más cerrada en cuestión de las respuestas, y 24% nos dijo que han tenido problemas con la bomba, esto es una de las fallas muy comunes, de hecho el fallo en la bomba. Tenemos también problemas con el regulador, igual es una falla común. El múltiple de admisión también nos comentan, ese es el 5%, al parecer no han tenido tantos problemas con ellos. Inyectores 20 y el 37, la mayoría nos dice que no ha recibido este tipo de motores en su taller. Y pues bueno amigos, nada más confírmenme en comentarios si tenemos correcto el audio, por favor, para poder continuar, sino para poder repetir lo que dije. Perfecto, estamos bien en audio. Ok, pues bueno, en este caso tenemos y nuestro invitado especial es un motor de SEAT Toledo, es un motor 1.4 TSI, es un motor de inyección directa, es un motor turbocargado y vamos a ver ciertas características que tiene este motor en específico. ¿Por qué? Lo comentaba hace rato, no todos los motores de inyección directa cuentan con un múltiple con geometría variable. Y en este caso, este es uno de los casos. Este múltiple de admisión no es de geometría variable, es un múltiple de admisión convencional. ¿Cómo funciona todo el asunto? Ya lo saben, el motor arranca, los gases de escape mueven el turbocompresor genera presión, esa presión va hacia el cuerpo de aceleración y en este caso pues alimentamos con alta presión a nuestro múltiple de admisión que a su vez, a su vez va a alimentar a los cilindros con la presión del turbo. Recuerden una cosa, mientras más presión tengamos dentro de un cilindro, al tener mayor presión, significa que hay mayor cantidad de aire. Recuerden esas veces cuando teníamos motores ya antiguos, hablemos de un Volkswagen, un Bocho, hablemos de vehículos carburados, donde tú al tenerlo aquí en la Ciudad de México, que estamos a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, teníamos una potencia, pero cuando llevabas ese vehículo a la playa, que era a las costas de Acapulco, a las costas de Veracruz, el motor se sentía con más potencia. ¿Por qué? Porque al estar más abajo, al estar al nivel del mar, tienes mayor aire sobre ti y al tener mayor aire sobre ti hay mayor presión significa más aire. Al haber más aire, puedes inyectar más combustible y al tener más combustible, recuerden que es la parte de una combustión más violenta y a su vez más potencia. Entonces, el aire es importante en estos motores. Si tenemos motores de alta compresión, significa que necesitamos aire, mucho aire, vaya, necesitamos muchísimo aire para tener el desempeño que estos motores tienen. ¿Qué es lo que decimos? Son motores más pequeños, pero que generan más potencia.
Ok, en este caso la presión atmosférica no es suficiente, necesitamos un turbocompresor que nos sobrealimente el sistema. Entonces, parte importante de este motor es la parte del múltiple de admisión. Ok, para retirar el múltiple de admisión, vamos a quitar nada más este tornillito. Ya lo habíamos quitado previamente. Ok, todavía no se cierra. Ok, en este caso, este múltiple de admisión en específico, como lo estamos viendo, tiene una característica muy especial. Y es que podemos observar que tenemos una tapa de aluminio con dos entradas, bueno, con una entrada de refrigerante y con una salida. ¿Por qué este motor trae este tipo de configuración? ¿Por qué este múltiple trae esta entrada de refrigerante al múltiple? Por una cuestión, estamos hablando para tener mayor potencia. ¿Cómo obtenemos más aire además de tener mayor presión? Teniendo aire frío. La mayoría de los motores turbocargados llevan con ello un intercooler. ¿El intercooler de qué se encarga? De disminuir la temperatura del aire que sale del turbo para poder meter el aire más fresco posible a lo que es el múltiple de admisión. Pero en este caso, como la conexión es directa del turbo al cuerpo de aceleración, nos hizo falta el intercooler, que para este caso Volkswagen diseñó y se preparó en este caso y nos puso el intercooler dentro del mismo múltiple de admisión. El intercooler lo que hace es que al entrar el aire por el cuerpo de aceleración, es forzado a pasar por el intercooler, que es un refrigerador, es un intercambiador de calor líquido refrigerante aire, que lo que va a refrigerar es el aire, y ese aire va a entrar hacia los distintos puertos de admisión. En este caso podemos ver que no tenemos una geometría variable. Si me ayudan con el zoom. Ok, ahí estás bien. Si se dan cuenta, no tenemos una chapaleta como tal, no tenemos esta chapaleta que hace la variación para entregar el aire a distintos puntos de la válvula, y eso lo voy a comentar más adelante nuevamente con las modalidades de inyección. Ok, entonces este múltiple como tal, a pesar de que es un motor de inyección directa turbocargado, no cuenta con estos variadores de geometría, mientras que en otros motores sí vamos a encontrar esa variación. Voy a poner esto de este lado para poder seguir desarmando nuestro motor. Ok, ya que quitamos nuestro múltiple de admisión, ya podemos ver todo lo que es el sistema de alta presión. En este caso vemos nuestra bomba de alta presión, si me ayudas con el zoom. Ok, esta es nuestra bomba de alta presión, que en este punto de aquí es una conexión de manguera convencional. Esta es la llegada de la bomba de baja presión. Aquí nos llega combustible de hasta 70 psi. Ese combustible entra a la bomba, que nuevamente lo menciono, es una bomba mecánica, y va a traer lo que es el regulador de presión electrónico. Este regulador de presión, como su nombre nos dice, nos regula la presión de acuerdo a las necesidades de la computadora. La computadora, al detectar una aceleración que exigimos mayor potencia del vehículo, lo que pide es mayor presión. Entonces, este regulador de presión, que muchos nos comentaban que ha tenido problemas con ellos, pues bueno, al final del día es un regulador electrónico, es una electroválvula que lo único que permite es el flujo o ahora sí que la recirculación de la presión. ¿Qué es lo que hace? No lo va a regresar al tanque, sino que la presión excesiva la libera y la vuelve a ingresar al sistema para que ese combustible vuelva a ser comprimido para poder entregar a una línea de alta presión que, como lo mencionamos, es de acero inoxidable para soportar esta alta presión, y de ahí se viene a un riel de inyectores. ¿Me ayudan a alejar un poco la toma? De aquí el riel de inyectores va a tener su propio inyector, y posteriormente hasta el final tenemos lo que es el sensor de presión. El sensor de presión va montado directamente en lo que es la flauta, en lo que es el múltiple de admisión, el riel de inyectores.
Y en este caso, este es un sensor de 3 cables donde trae una alimentación, una tierra y una señal de salida. Oye, ¿cómo podemos revisar ese punto? Pues bueno, eso se revisa con escáner. La forma más eficiente es revisarlo con escáner. Aunque hay ocasiones que el sensor de presión se llega a dañar y no sabemos si nos está entregando la presión correcta, no sabemos si está tomando la presión correcta. Oye, ¿cómo puedo saber si el sensor me está entregando presión correcta? Es muy fácil. Retiras el sensor, le pones el compresor de aire, lo calibras a, no sé, 70 PSI, el compresor, para que estarle suministrando 70 PSI al sensor y vas a medir los datos en vivo. Si los datos en vivo coinciden con la presión del compresor y de ahí te pasas a los datos en vivo, dice 70 PSI, bueno, en este caso tu sensor está bien, no tienes ningún problema. Pero si hay una variación muy grande, entonces si hay una mala lectura del sensor y debe ser sustituido. Ok, en este caso y desafortunadamente no vamos a poder desarmar los inyectores debido a que no están presentes, desafortunadamente, recordando que nuestro material es material que viene de autos siniestrados y pues desafortunadamente fueron elementos que sufrieron el impacto. Entonces, por ese motivo no tenemos los inyectores en este caso, pero ya vimos sus características en la parte de la presentación. Ok, ¿cómo trabajan estas bombas? ¿Cómo es que vamos a estar trabajando esas bombas? En este caso, primero debo de retirar lo que es la línea. Retiramos la línea de alta y vamos a utilizar, en este caso es una punta Bristol 10. Aquí lo importante, y esto es muy importante, al momento de quitar una bomba de alta presión, es importante quitarla progresivamente. Son 2 tornillos, entonces no puedo quitar uno de golpe y después quitar el otro, porque eso estresa mucho a la bomba y puede ocasionarle daños o inclusive fracturas al cuerpo de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos quitándolo gradualmente, quitando tornillo por tornillo, bueno, aflojándolo vuelta por vuelta, mejor dicho, hasta que ya no tengamos ninguna presión. ¿Por qué se fatiga mucho? ¿Por qué se fatigan estas bombas? Por lo que lo estamos comentando, internamente van a traer un resorte que ahorita vamos a ver, el cual el resorte tiene mucha fuerza. Esa fuerza puede, como les digo, llegar a generar daños en el cuerpo de la bomba. Entonces, al momento de quitarla, se quita gradualmente y al momento de instalarla, también se debe de instalar gradualmente. O sea, le doy 2 vueltas aquí, le doy 2 vueltas acá, 2 vueltas aquí, 2 vueltas acá, para que no estresemos el material y así evitemos fallos en nuestra bomba de alta presión. Ok, retiramos nuestra bomba, la voy a colocar aquí, pero ahorita, antes de que me quiten la toma, en este orificio, si se dan cuenta, hay un buzo. Si me ayudas con el zoom, por favor. Ok, si quieres no la muevas, yo lo pongo ahí. Ok, este es un buzo como tal, es un botador, como algunos le llaman, lifter, como en algunas otras partes le conocen. Es un lifter mecánico de tipo roller, de tipo rolado, de tipo de rodillo, el cual está trabajando constantemente con una leva extra en el árbol de levas. Entonces, ¿quién activa a esta bomba de alta presión? Le activa el árbol de levas que mueve el buzo y el buzo a su vez va a mover a nuestra bomba de alta presión. Un poquito, ándale ahí. El buzo va a estar accionando el resorte para poder generar la presión en el sistema. Entonces, este resorte es el que les comento que tiene mucha fuerza y el cual nos puede llegar a dañar el cuerpo de la bomba. Oye, estas bombas se reparan, estas bombas tienen reparación si es que se llegan a dañar. En lo personal, no recomiendo que se reparen, se recomienda la sustitución de la bomba para evitar un fallo como tal. Habrá personas que digan, yo la he reconstruido y no he tenido ningún problema, es aceptable, se vale, pero en lo personal no recomiendo que se reparen estas bombas porque en ocasiones no llegan a quedar correctamente y llegan a tener variaciones de presión. Entonces, como recomendación, pues no es tan, es más importante cambiarlo para poder entregar un trabajo de calidad y así hacer que nuestro cliente esté contento.
Entonces, bomba de alta presión. Básicamente, eso es lo que compone a todo el sistema. Cuando tenemos un problema en la bomba de alta presión, nos va a estar diciendo el escáner, vamos a tener códigos de escáner que nos va a indicar baja presión en el sistema. De igual manera, cuando tenemos problemas en el múltiple de admisión, nos va a empezar a lanzar códigos que nos dice problemas en el múltiple de admisión, atasco en el múltiple de admisión. Eso es importantísimo e igual que todos los motores, igual que, ahora sí que igual que todos los motores de combustión interna, el aceite es de suma importancia para estas tecnologías. ¿Por qué cuestiones? La primera es que el aceite nos va a estar cuidando a los componentes como la bomba de alta presión, el buzo, la leva, porque la leva tiende a sufrir mucho desgaste si es que tiene un aceite erróneo. ¿Qué aceite se recomienda? El que marca el fabricante, como ya lo saben y como siempre lo hemos dicho, el aceite recomendado es el que marca el fabricante. Ahora, el aceite también tiene características especiales, debe de tener características especiales. ¿Qué características debe tener? Pues bueno, como saben y lo hemos repetido en distintas ocasiones, los aceites tienen que cumplir ciertas certificaciones, ciertas especificaciones. Sabemos la de SAE, que marca la viscosidad, y sabemos que API, el Instituto Americano del Petróleo, marca las cualidades. Hoy en día existe la certificación API-SP, que es la versión más moderna y que cubre motores 2021 para abajo, o sea, 2020, 2019, 2018. Es el aceite con mejor tecnología. ¿Qué aceite se recomienda para estos motores? Aceite con categoría SP. ¿Por qué? Porque una de las características del aceite API-SP es que nos permite o nos ayuda a evitar los problemas más frecuentes, que es la preignición a baja velocidad, y eso lo vamos a comentar más a ratito, lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, el aceite es de suma importancia, los sistemas de control electrónico son de suma importancia y los sistemas de tratamiento, como son los catalizadores y sensores de oxígeno, juegan un papel de suma importancia para estos motores. Ok. Vamos a pasar en este caso, vamos a pasar a nuestro vehículo porque vamos a ver ciertos datos en vivo y vamos a ver ciertas pruebas que son importantes al momento de trabajar este tipo de motores. Entonces, los veo con nuestra maqueta, que en este caso es un Audi. Es un Audi, es de la marca Volkswagen, es un motor TFSI y nos van a ayudar para abrir el switch. En este caso, como ya lo saben, vamos a usar nuestro equipo favorito, que es un Sun Diagnostic PDL 5600, uno de nuestros equipos favoritos, debido a su gran capacidad de diagnóstico para todo tipo de motores. Entonces, para entrar a este tipo de sistemas, vamos a abrir switch, porque vamos a leer ciertos códigos que nos van a ayudar para lectura de problemas, ¿no? Ok, en este caso vamos a entrar a la marca Audi. Vamos a entrar a selección de vehículo. En este caso, este es un modelo 2015. Ok. Vamos a entrar a ID automático. Y vamos, en este caso, ya he leído la información. Vamos a dar a aceptar. Ok. Nuevamente vamos a dar a aceptar en este punto. Está el switch abierto. Ok, vamos a entrar en este caso a gestión de motor. Vamos a dar continuar. Y uno de los datos que nos va a servir para diagnosticar código de avería en la baja presión del combustible, vamos a entrar a datos en vivo y vamos a entrar a información del cilindro. Para este caso, la lectura se encuentra en la parte más baja. Vamos a dejar que recopile los datos. Lo voy a pasar a lista. Y en este caso, el último dato que nos entrega es presión de combustible. Si me ayudan un poquito más con el zoom para que nuestros amigos lo puedan ver. Ok, ahí se alcanza a ver presión de combustible. En este caso nos indica que hay 68.1 PSI. Ok, hay 68.1 PSI. Oye, dijiste que este sistema llega a manejar
mayor presión. Sí, va a manejar mayor presión cuando la bomba esté trabajando. Y en este caso, vamos a dar marcha al vehículo, por favor. Pisamos el pedal de freno y damos marcha. Podemos ver cómo al arrancar el vehículo, la presión aumenta. Y en este momento tenemos 716 PSI en nuestro riel de inyectores. Si nosotros forzamos o queremos una aceleración o necesitamos más potencia en nuestro vehículo, vamos a ponerlo en modo gráfica. Ahí podemos ver que nos está graficando los 700 PSI. Un poquito más arriba la cámara, ahí está perfecto. Y en este caso vamos a dar una aceleración moderada, de moderada a fuerte, para aumentar la presión en el sistema, por favor. Ok, ahí nos empieza a arrojar mayor presión. Y vamos a pisar a fondo, por favor. Alcanzamos a ver, algunos habrán alcanzado a ver, creo que el dato no se vio bien, pero como pueden ver el pico alcanzó hasta los 1400 PSI. Ok, en ese punto alcanzamos a ver cómo el motor está exigiendo mayor presión de combustible y en este caso el regulador de presión es el que permite mayor generación de presión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque yo acelere mi motor, pero si el sistema no requiere mayor presión, el regulador de presión lo que va a hacer es regular la presión. Ya repetí muchas veces presión, lo lamento. Pero lo que va a hacer es regular la presión para que el sistema trabaje a lo ideal por la computadora. Nuevamente, la computadora, si la computadora dice necesito 700 PSI, el regulador de presión regula a 700 PSI. Si la computadora dice necesito 1400 PSI, el regulador de presión regula para que tengamos 1400 PSI. Entonces, el regulador de presión es de suma importancia. ¿Qué pruebas podemos hacer al regulador de presión? Porque aquí estamos viendo el sensor. ¿Qué pruebas podemos hacer con el regulador de presión? Vamos a apagar el motor y vamos a abrir switch nada más. Ok. ¿Qué pruebas podemos hacer? Pues bueno, ya estamos en la parte de motor. Nos vamos en este caso a pruebas funcionales. Entramos a la parte de pruebas de actuador. Y la primera opción que tenemos es la válvula reguladora de presión de combustible, como lo alcanzan a ver. En este caso, yo voy a darle a aceptar. Me pide que tenga la llave puesta, que tenga la llave en switch abierto y que el motor esté apagado. Damos continuar. Y en este caso vemos que ya nos arroja una lectura que dice válvula reguladora de presión de combustible y me da en la parte superior detener o arranque. Ok, en este caso voy a dar arranque y vamos a ver que aquí nos empieza a arrojar una numeración. Lo que hace esta numeración es que está accionando y desacoplando, ahora sí que está activando lo que es nuestro regulador de presión. Para este caso, pues bueno, lo que hace es una activación y desactivación. Podemos escuchar, tal vez ustedes no lo alcancen a escuchar en este momento, pero se alcanza a escuchar cómo la válvula acciona y ahora sí que se enciende y se apaga. Entonces, en este caso, ya detuvo la prueba. Si nosotros nos damos salir, de hecho nos comenta que la prueba fue completada correctamente. Entonces, quiere decir que el sistema ya hizo las pruebas, corrió la válvula y detectó que está trabajando de forma correcta. Ok, vamos a dar continuar. Ok, pero ¿cómo sé que mi válvula está trabajando? ¿Cómo sé que mi válvula está recibiendo los pulsos que manda la computadora? Pues muy fácil. En este caso vamos a usar una de las funciones favoritas de nuestro Sound Diagnostic, que es la parte del osciloscopio. Nuevamente recuerden que el osciloscopio es una herramienta fundamental hoy en día para el diagnóstico de automóviles. Y nuestro Sound Diagnostic nos facilita esta función del equipo. En este caso tenemos ya la parte del osciloscopio, tenemos activado únicamente el canal número 1, está calibrado a 20 volts, como lo pueden ver en esta parte inferior, y tenemos el tiempo establecido en 1 milisegundo. Si me ayudan un poquito a acercar la gráfica, por favor. Ok. En este caso, voy a abrir switch nuevamente y voy a dar marcha. Con mis dos puntas, recuerden que conectamos dos alfileres por la parte trasera del conector. Nunca picamos el cable, sino por la parte trasera. Espero que le alcancen a distinguir los dos alfileres.
¿Ok? Recuerden, siempre por la parte trasera, nunca picamos el cable y vamos a tomar lectura directamente de esos dos alfileres. Podemos ver que ahí ya nuestro osciloscopio nos da 12 volts y si arrancamos el motor, vamos a ver el PWM que nos permite la variación. Arrancamos el motor. Y ahí se alcanza a ver la señal. Esa señal, que es un PWM, es una variación del ancho del pulso, va a depender y es una señal que manda la computadora. Si nosotros aceleramos el motor, vamos a ver que los pulsos se abren o disminuyen de acuerdo a lo que indique la computadora. Si me ayudan a acelerarlo, por favor, a golpe. ¿Listo? Pudimos observar que al acelerar a fondo, el pulso se volvió más pequeño, lo cual nos permite que aumente la presión en el sistema. Estas son las pruebas que podemos realizar a nuestro regulador de presión y a su vez, como ya lo comenté hace rato, la parte del compresor para el sensor de presión del riel de combustible. ¿Qué pasa si mis datos no coinciden? ¿Qué pasa si mis datos no coinciden? ¿Qué pasa si mi sistema me pide mayor presión y al momento de acelerar no tengo la presión suficiente? Quiere decir que mi bomba se encuentra dañada y no me está generando la presión ideal. Que como lo veíamos en la encuesta, muchos han tenido problemas con la bomba de alta presión. Pero bueno, amigos, entonces voy a regresar al otro lado del estudio para que podamos ver las modalidades de inyección, ya que esas no las podemos apreciar en nuestro motor. Ok, ya estamos de este lado, amigos. Nuevamente ya estamos de este lado. Y como le estábamos diciendo, vamos a ver las modalidades de inyección porque es de suma importancia conocer estas modalidades, ¿vale? Entonces, múltiple admisión y modalidades de inyección. Tenemos 3 modalidades de inyección para estos motores. Lo que es la inyección estratificada, la inyección homogénea y la inyección homogénea pobre. ¿Cuál es la que no se ocupa? ¿Cuál es la que que es la menos favorita por los fabricantes? Es la homogénea pobre. ¿Por qué cuestión la homogénea pobre no se utiliza? Pues bueno, una combustión pobre es más caliente y eso es muy importante. Una combustión pobre es muy caliente. ¿Y a qué me refiero con que es muy caliente? Nos aumenta mucho la temperatura en la cámara de combustión y decíamos que el incremento de temperatura, pasar los 2000 grados centígrados en una cámara de combustión, hace que el nitrógeno se oxide. Oye, ¿de dónde salió el nitrógeno? Recuerden que el nitrógeno es un gas que se encuentra naturalmente en el aire que respiramos. Y entonces ese nitrógeno que no nos ayuda para la combustión, pero ese nitrógeno se oxida dentro de la cámara de combustión y nos produce los famosos NOxes. Entonces, la mezcla homogénea es la que menos se utiliza por esa cuestión, porque tiende a producir mayor cantidad de NOx. Entonces, es una de las menos favoritas, pero sí se llega a ocupar. Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de inyección tenemos. Ok. Vámonos con las importantes, las 12, bueno, vámonos con las 3, vamos a hablar de las 3, ¿por qué no? Estratificada. Y aquí es donde el múltiple de admisión juega una tarea importante. ¿Qué es la inyección estratificada? La inyección estratificada consiste en inyectar el combustible a la mera hora. Así que como siempre lo hacemos, dejamos todo a la mera hora, pues la computadora hace exactamente lo mismo y nos entrega el combustible a la mera hora. Ok. ¿Qué función cumplen las chapaletas? La geometría variable que comentábamos hace rato en los múltiples de admisión, la última parte, la parte de las chapaletas que por lo general son de control electrónico, más específico que la longitud del múltiple. Las chapaletas, como pueden ver aquí esta parte que vemos hasta aquí, voy a poner rojo, puse azul. Rojo, ok, en este punto. Hasta este punto, de lo rojo para afuera, es el múltiple de admisión, de lo rojo para adentro es la culata.
¿vale? Culata, cabeza, tapa de cilindros, como le quieran llamar. Entonces, en esta parte podemos ver que aquí está la chapaleta del colector de admisión, del múltiple de admisión. ¿Qué es lo que hace esta chapaleta? Lo que hace es que restringe el flujo de aire y únicamente guía el aire por un sentido de la tobera, del puerto de admisión. Por lo general, los motores que llevan chapaletas llevan otro elemento aquí metálico que nos ayuda a dividir el múltiple de admisión en dos segmentos. El múltiple de admisión, perdón, el puerto de admisión en dos segmentos. Entonces, la chapaleta cerrada, la chapaleta cerrada redirecciona el flujo del aire. Ojo aquí, porque aquí se genera un efecto Venturi. ¿Qué quiere decir un efecto Venturi? Tenemos una reducción en el sistema, reduce la presión del aire, pero aumenta la velocidad con la que va a entrar el aire. Este aire va únicamente por un lado, entra por un lado de la válvula y en muchos motores, pistón juega un papel importante porque el pistón tiene una forma específica para poder hacer la mezcla correcta del aire. Por eso, cuando se hace un ajuste en estos motores, el colocar los pistones de forma correcta es de suma importancia para el correcto funcionamiento del motor. Entonces, el aire entra más rápido por un lado de la válvula, genera un flujo de tipo torbellino, de un tipo remolino, esto es durante la fase de admisión, y durante la fase de compresión, el aire ya empieza a mezclarse debido a la forma del cilindro. Pero ojo, es aire. No hay nada más que aire en este momento, no hay combustible. El aire que entró por la válvula es puro aire, el aire que viene del turbocompresor, y en este caso se está generando una turbulencia. Y recuerden, lo hablamos igual el webinar pasado. La turbulencia en un motor me sirve para dos cosas. Para una cosa básicamente, pero es hacer una mejor mezcla aire-combustible y con ello, pues bueno, tener una mezcla más homogénea, tener una mejor mezcla de aire-combustible. Pero bueno, en este caso tenemos aire en todo el cilindro, tenemos puro aire. Viene la fase de compresión, el motor está comprimiendo puro aire, pero estos motores, lo comentamos, tienen una alta relación de compresión. ¿Qué relación de compresión llegan a manejar? Estos motores la llegan a manejar de 11.5 a 1. Un motor de inyección indirecta llega a alcanzar más o menos los 10 a 1, y eso ya estamos hablando muchísimo, relación de compresión, pero en este caso estamos hablando de 11.5 a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú comprimes aire? Cuando tú empiezas a comprimir el aire, empiezas a calentar el aire. ¿Por qué? Porque el aire se empieza a friccionar. Las moléculas de aire empiezan a hacer fricción, empiezan a chocar unas con otras y lo hemos dicho siempre, la fricción genera calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento de comprimir? Empiezas a aumentar la temperatura en la cámara de combustión, pero momentos antes de que llegues al punto muerto superior en la fase de compresión, viene la inyección de combustible. Y la inyección de combustible en este caso se utiliza ¿por qué fines? El primer punto que se utiliza para la fase de compresión, para la inyección estratificada, se inyecta antes del punto muerto superior. ¿Por qué? Porque tienes aire caliente y lo que vas a hacer es inyectar combustible. Pues, ¿qué va a hacer el combustible? El combustible va a absorber el calor, parte del calor que se ha producido por la fricción de las moléculas de aire, y este combustible va a absorber el calor. ¿Qué beneficios me da esto? Me disminuye la temperatura en la cámara de combustión, lo cual previene una preignición. Segundo, me ayuda a que el combustible, si no está bien pulverizado, se evapore rápidamente. ¿Qué ventaja me da esto y por qué el inyector tiene un ángulo? Que es lo que decíamos hace rato. El inyector tiene un ángulo de 20 grados y 70 de apertura. ¿Por qué? Porque esa inyección va a cierto punto del pistón y en el momento en el que se inyecta en el punto del pistón, ese combustible va a chocar y se va a dirigir directamente hacia la posición de la bujía. ¿Qué ventajas o qué desventajas me da esto? Pues bueno, la primera es que la cantidad de mezcla aire-combustible que tengo es mínima. ¿Por qué? Porque todo el combustible que inyecté, que en este caso es poco combustible porque la inyección estratificada se realiza a bajas RPMs o en situaciones de aceleración suave. Entonces, como lo vimos hace rato, no necesitas tanta presión, necesitas poca presión, pero necesitas un combustible bien suministrado.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese combustible, como lo dijimos, se direcciona donde está la bujía y en este caso tenemos una concentración, que es una mezcla básicamente pobre. Podríamos decir que es una mezcla pobre, pero en realidad en esta área se encuentra una mezcla estequiométrica. En esta área, en esta pequeña área, tenemos las 14.7 partes de aire por la parte de combustible. Pero oye, tengo aire de más. ¿Para qué me sirve el aire de más? El aire que está aquí a los costados me sirve para dos cosas. Una, para refrigerar o para bajar la temperatura de las camisas. Y dos, que ese aire, este aire que está limpio, me ayuda, aparte de bajar la temperatura, me ayuda a evitar que los componentes se dilaten de más y con ello disminuyo la fricción. Entonces, el aire tiene mucha importancia. Y que aparte en su mayoría de las ocasiones esto viene siendo gases de la EGR. Recuerden que la EGR nos ayuda a disminuir los NOxes. Entonces, este aire básicamente es de relleno. Ok, ¿qué tenemos en este punto? Tenemos una combustión a alta presión, que va a ser una combustión eficiente, va a ser una combustión con poco combustible y con ello vamos a hacer que nuestro vehículo pueda estar trabajando en marcha mínima o en situaciones de arranque ligero, ¿vale? De aceleración ligera. Esto es la inyección estratificada. Después de esto, como ya lo vemos, viene el punto de chispa, donde el combustible que teníamos aquí combustiona y empieza la fase de fuerza. Esa es la inyección estratificada y vemos que cada uno de los componentes juega su papel. La chapaleta, el inyector, la válvula, la forma del pistón, todo juega un papel en la inyección estratificada. Ok, ¿qué es inyección homogénea? Inyección homogénea significa que va a tener una mezcla, vas a tener una mejor mezcla, vas a tener casi prácticamente una mezcla perfecta. ¿Y esto qué quiere decir? Durante la mezcla homogénea, la chapaleta abre en su totalidad, permitiendo el flujo libre por ambos caminos del múltiple de admisión. Suministras aire a todas las partes de la válvula entrega su aire convencional al cilindro, como siempre lo ha hecho durante la fase de admisión. Pero ahora en la inyección homogénea, la entrega de combustible viene durante la fase de admisión. Vaya. Inyección estratificada, la inyección viene durante la fase de compresión, momentos antes del punto muerto superior de la fase de compresión. En inyección homogénea, la inyección viene durante la fase de admisión. ¿Con qué fin? ¿Por qué se hace la inyección homogénea durante la fase de admisión? Pues bueno, uno, como va a tener más tiempo el combustible en la cámara de combustión, va a hacer lo que decíamos, disminuir la temperatura, pero dos, tiene más tiempo para estarse mezclando y veíamos que la forma del pistón me genera mucha turbulencia. Entonces, esa turbulencia hace que tengamos una mezcla homogénea, que todo el combustible que inyectemos se esparza por todo el cilindro, se comprima, venga el momento de chispa y en este caso viene el momento de fuerza. En este caso se ocupa mayor presión de combustible porque vamos a tener más aire, necesitamos más combustible obviamente, y en este caso pues nos entrega mayor potencia, nos entrega ahora sí que las máximas prestaciones. Esto se ocupa cuando el acelerador va a fondo. Pero oye, tú vas en carretera y quisiste acelerar a fondo, ok, vas de 0 a 80, en ese momento pasas de una inyección estratificada de marcha mínima, pasas a una inyección homogénea, pero ya en 80 te mantienes, ya no necesitas tanta potencia, regresa a la inyección. A inyección estratificada tienes poco combustible, tienes una poca potencia que te está entregando el motor porque tu vehículo ya lleva inercia. Entonces, por eso son las dos modalidades, por eso son eficientes en el consumo de combustible y aún así, aunque tengan poco combustible, generan la potencia necesaria para mover el vehículo. Entonces, estas son las dos mezclas, las dos tipos de inyecciones principales, porque está la homogénea pobre. Y lo que decíamos, ¿por qué es homogénea pobre? Es exactamente igual que la homogénea, la chapaleta abre, si es que lleva chapaleta, porque en ocasiones no llevan chapaleta cuando manejan la modalidad homogénea pobre. Viene la inyección durante la fase de admisión. La diferencia es la cantidad de combustible. En este caso no hay tanto combustible, es una mezcla relativamente pobre,
O sea, realmente sería una mezcla pobre en la cámara de combustión, aumento de temperatura y en este caso una mezcla pobre para los motores que llegan a utilizar este tipo de modalidad de inyección, se estaría sustituyendo a lo que es la inyección estratificada. Entonces, por lo general, este tipo de motores, la forma del pistón es una forma convencional, no hay mucha diferencia, pero nuevamente lo comento, este tipo de modalidad no es muy ocupada. ¿Por qué? Porque al ser una mezcla pobre, mayor temperatura, vamos a tener mayor desgaste en los componentes y de igual manera mayor producción de NOx. Entonces, esas son las modalidades. Ahora, una de las características que no mencioné es que la mayoría de los motores que llevan inyección directa manejan estos aspersores de aceite. ¿Por qué cuestión? Porque aún así estamos diciendo que tenemos alta relación de compresión. 11.5 a 1 es muchísima compresión y aún así, cuando tenemos una combustión de tipo homogénea, es una combustión violenta. Al final del día es una combustión violenta. Entonces, una combustión violenta con mucho aire y mucho combustible, mucha temperatura. ¿Qué es lo que buscamos? Disminuir la temperatura o tener la cámara de combustión lo más frío posible. Entonces, el aceite está siendo suministrado a la parte inferior de los pistones, a las faldas de los pistones, a todos los, ahora sí que la parte baja del pistón. ¿Para qué? Para que pueda disipar el calor. Recuerden que el aceite tiene la propiedad de disipar el calor de los componentes metálicos. No es su función principal, pero sí cumple esta función dentro de un motor. Entonces, el aceite es de suma importancia y por eso lo que comentaba, que necesitas tener un aceite de alta calidad y en este caso lo mejor que podemos montar hoy en día son los aceites con certificación API-SP. Nuevamente, API-SP, la mejor opción para estos motores. ¿Y por qué es API-SP? Porque API-SP lo que hace es que me evita la formación de carbonilla o de carbonización en válvulas, en cilindros, en pistones, ya que la carbonización al final del día es como cuando hacemos carne asada, como decimos aquí en México para la gente de Latinoamérica, cuando decimos aquí la carnita asada, que prendemos el carbón, echamos nuestra carne para poderla cocinar. Pues bueno, al final del día lo que tenemos aquí es carbón, que nosotros estamos suministrándole una combustión y este calor, este carbón puede llegar a generar puntos calientes. ¿Qué es un punto caliente? Es como la brasa del carbón. Se queda prendido, se queda al rojo vivo y cuando tú empiezas a comprimir una mezcla aire-combustible y aparte tienes un punto caliente, ese punto caliente puede sustituir a la bujía y te puede generar una preignición, una combustión espontánea que se puede generar momentos antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, lo cual va a ocasionar que el motor va subiendo. En este ejemplo, por ejemplo, viene en inyección estratificada, se encuentra un punto caliente, el inyector suministra el combustible al punto caliente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar una ignición, la combustión va a empujar el pistón naturalmente hacia abajo, pero el pistón viene subiendo. Entonces, la diferencia de fuerzas puede llegar a generar daños en la biela, daños en el pistón o daños en el cigüeñal. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante los mantenimientos, los cambios periódicos de aceite, el cambiar el aceite en tiempo y forma y, como lo mencionaba, utilizar el aceite ideal y el aceite indicado para estos motores, que ya lo comentamos, es API-SP. ¿Ok? Y pues bueno, amigos, esta es toda la parte de la teoría. Vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. En este caso, aquí ya tengo algunas que me ha pasado el equipo de staff. Y bueno, una de las primeras preguntas dice, ¿a los motores de inyección directa se le puede lavar los inyectores? Sí, como lo comentábamos hace rato, sí se pueden lavar, pero lo más recomendable es lavarlos con un laboratorio. Como lo comentábamos, es un laboratorio especial, no por la presión, sino por el amperaje que manejan para la apertura de estos inyectores. En ese caso, pues sí se pueden lavar. No se recomienda el líquido de lavado con boya, ya que se puede llegar a dañar los sellos de teflón. Ok, la siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo podemos medir la presión de cada bomba de combustible? Ok, ¿cómo se puede medir la presión?
con escáner, datos en vivo, no va, en este caso, como tienes un sistema de alta presión, no es como que vas a meter un manómetro como lo hacemos con la de baja. Digo, la de baja presión, sí le puedes meter un manómetro, checar la presión de combustible y no tienes ningún tema de discusión, pero la de alta presión no tienes un punto donde conectarte. Entonces, la mejor opción para medir la presión de la bomba de alta presión es con los datos en vivo. Si crees que te está mintiendo los datos en vivo del sensor, haces la prueba que comenté, le conectas el compresor, le das la presión necesaria, calibras el compresor a 70 PSI, lees los datos en vivo y debes de tener el mismo valor. Si tienes un valor distinto, si tienes mucha variación, bueno, entonces tu sensor está mal y hay que sustituir el sensor. Entonces, esa es la forma de medir la presión en el sistema de tanto de baja y como de alta presión. Ok, me preguntan, ¿se pueden lavar en tina ultrasónica? Sí se pueden lavar, como lo dijimos, pero no se recomienda el uso nuevamente del limpiador para boya, ¿no? Porque luego hay personas, hay compañeros que se tienden a usar el líquido para boya, lo ponen en la tina ultrasónica y se empieza bueno, la activan y se empieza a lavar. En este caso, si lo vas a hacer con ultrasónico, usar el fluido especial para lavado y con ello pues ya, ya se te va bueno, disminuyes los daños al sello de teflón, porque el sello de teflón no se puede quitar tan fácil. Digo, si lo quitas y quieres poner uno nuevo, sí hay refacciones, pero es muy complicado y a veces conseguirlos es un poco difícil, esos sellos de teflón. Entonces lo mejor es no quitarlos, pues, ahora sí que lavarlos con la solución ideal. Ok, siguiente pregunta. Este tipo de inyectores, ¿se utilizan inyectores hidroeléctricos? Ok, no entiendo el término de hidroeléctrico. Son inyectores convencionales, básicamente. Pues llevan un fluido, por eso tal vez podrían ser hidro, pero no como tal. O sea, son inyectores convencionales que abren con un pulso eléctrico de la computadora para que pueda permitir el flujo de combustible. Entonces, yo no los denominaría hidroeléctricos, pero son inyectores, ahora sí que electrónicos, que abren de acuerdo a la indicación de una computadora y permiten el flujo de el combustible. Ok. Pregunta, a ver, ¿en este tipo de motores la mezcla estequiométrica sigue teniendo los mismos valores? Sí, la mezcla estequiométrica no ha cambiado, la mezcla estequiométrica sigue siendo 14.7 partes de aire por una de combustible. Ok, 14.7 partes por una de combustible. Cuando es inyección estratificada, la cantidad, que es lo que decíamos, vamos a concentrar la mezcla estequiométrica en esa pequeña burbujita, en esa pequeña parte cercana a la bujía, mientras el resto va a ser aire. Podríamos decir, oye, es que básicamente es una mezcla pobre, porque tiene mucho aire y tiene poco combustible. Sí, pero en esa pequeña burbujita donde se entregó el combustible, tenemos una mezcla estequiométrica, que es lo que necesitamos para que arda y arda correctamente esa mezcla. Ya cuando tenemos una mezcla homogénea, tenemos más aire, más combustible, mayor presión y mayor potencia. Entonces, la mezcla estequiométrica sigue siendo la misma para todos los motores de gasolina, ya sea ciclo Atkinson, ya sea ciclo Otto, seguimos teniendo 14.7 partes de aire por una de combustible. No cambia, lo que cambian son las cantidades de combustible y, por ende, también las cantidades de aire. Ok. Me preguntan, ¿cuál es la presión de combustible de alta con motor a relenti y a máxima aceleración? Como lo vimos, para motores de Volkswagen, la mínima son de 700 PSI y la máxima llega a ser hasta de 1400 PSI. Entonces, esas son las presiones. Ok, preguntan, ¿el sensor de presión de combustible aumenta el voltaje si la presión es mayor? Sí. Funciona más o menos como el sensor MAP. Digo, al final del día los dos son sensores que miden presión, nada más que el MAP mide la presión del aire y en este caso el sensor de presión del riel mide la presión de un fluido, no de un líquido. Entonces, sí va a aumentar el voltaje, aunque puede cambiar de acuerdo a las marcas. Ojo, no es una ley que todos van a aumentar voltaje, puede cambiar de acuerdo a las marcas. Eso es muy importante al momento de revisar un vehículo de este tipo. Ok, aquí nos preguntan,
¿Qué tanto afecta eliminar el catalizador en estos sistemas? Ok, esto es una plática que tengo seguido con personas que acuden al taller. Esto es una plática común. Todo mundo dice, es que el catalizador me da muchos problemas, es que el catalizador esto, es que el catalizador aquello. Ok, voy de acuerdo, el catalizador en muchas ocasiones se llega a tapar, la mayoría de las veces porque el motor está en mal estado, está pasando mucho aceite o X o Y razón, se llegan a tapar los catalizadores. Sí es una lata, pero yo creo que vale la pena invertir en el catalizador a estar invirtiendo en tratamientos contra el cáncer o tratamientos contra otro tipo de cosas, porque al final del día lo que producen son gases contaminantes que afectan a nuestra salud y afectan a terceros. O sea, no solamente nos estamos contaminando nosotros, estamos contaminando a nuestras familias, estamos contaminando a nuestros amigos y estamos contaminando a todo el mundo en general. Entonces, no quiten el catalizador, por favor, no importa si es un motor de inyección directa, inyección indirecta, diésel, o sea, todos los sistemas tienen una función y no se recomienda para nada quitar los catalizadores. ¿Por qué? Porque, como les digo, prefiero pagar un catalizador a pagar un tratamiento contra el cáncer. Entonces, no los retiren, por favor. Ok, nos preguntan también, ¿cuál es el mejor tipo de inyección? Si te refieres a las modalidades, pues las dos son buenas, las dos que comentábamos, homogénea y estratificada son las mejores. Homogénea pobre, como lo mencioné, no es tan usada por la cuestión de la alta producción de NOx, pero pues sí se llegó a ocupar. Entonces, ¿cuál es la mejor entre las dos que estamos mencionando, estratificada y homogénea? Pues cada una tiene su función, o sea, no hay como que una tenga ventaja sobre la otra. Las dos tienen su función, las dos tienen su funcionamiento y como tal no hay un punto de comparación que los podamos comparar. Ok, otra pregunta, y esta es muy buena. ¿Cada cuántos kilómetros se recomienda lavar los inyectores de alta presión? Ok, esa es una buena pregunta. Estos motores tienen mucho problema exactamente de la carbonización, que es lo que hablábamos. El tener esta carbonización nos puede llegar a contaminar válvulas, nos puede llegar a contaminar los inyectores y nos puede llegar a contaminar lo que son pistones. En este caso, ¿cada cuándo se recomienda lavar los inyectores? Pues básicamente, digo, al final del día, para que un inyector se tape, y esto es siendo muy sincero, para que un inyector se tape es muy difícil. ¿Por qué cuestión es muy difícil? Porque estás manejando 1400 PSI que salen por las toberas. O sea, estamos hablando de una alta presión que sale por la tobera y necesitarías una cantidad tremenda de hollín, de carbonización, para que pueda tapar y que pueda evitarle el flujo a esas 1400 PSI. O sea, sí, como es raro que se tapen. La verdad es que es muy raro que se tapen. Digo, al final del día trae un sistema de filtración, trae un sistema de filtro de combustible, trae la bomba de alta presión, que si la contaminación no aguantó hasta la bomba de alta presión, la presión que se genera dentro del sistema, digo, son 1400 PSI, es muchísima presión, y esa presión inclusive puede llegar a triturar esas contaminaciones, ¿no? Entonces, no te voy a decir un kilometraje como tal, pero sí te puedo recomendar hacer el lavado cada que detectes un problema o que estés diagnosticando el vehículo y tú creas que es un problema en el sistema de inyectores. En ese punto, puedes hacer el lavado para descartar la opción como tal. Pero como tal, nuevamente lo comento, que se lleguen a tapar sí es un poco complicado. Ok, también nos preguntan, ¿las bujías son especiales? Como en todos los motores, señores, recuerden que las bujías son de suma importancia. La bujía no solo porque se parezca físicamente es la bujía ideal. Recuerden que las bujías tienen un rango térmico. Y para los que no sepan qué es el rango térmico de una bujía es la capacidad que tiene de disipar calor. Una bujía con un rango térmico muy frío lo que hace es que disipa muy fácilmente el calor. Una bujía con un rango térmico muy caliente lo que hace es que no tiene la capacidad de disipar el calor, no tiene tanta capacidad. Hay bujías y hay motores que requieren una
poca disipación de calor por medio de la bujía, o hay motores que sí necesitan alta disipación de calor por la bujía. Y en este caso estamos hablando que son motores muy calientes, que tenemos alta temperatura en la cámara de combustión. ¿Qué es lo que necesitamos? Enfriar la cámara de combustión, y en este caso son bujías con un grado térmico muy frío, que tienen una alta capacidad de disipar el calor. Por eso, cuando compren una bujía para estos motores, revisen el número de parte con el fabricante de la bujía para que éste les pueda asegurar que es la aplicación correcta. Porque llega a pasar de que vas a la refaccionaria, pides, oye, dame una bujía para tal carro, el de la refaccionaria la ve y dice, pues esta se parece, y te da la misma. Pero si no tiene el mismo grado térmico, y más en estos motores, puedes tener problemas de preignición. Entonces, sí, importantísimo cuidar la instalación de bujías, no solamente en estos motores, sino en todos los motores que tenemos en el mercado. Importantísimo. Ok, siguiente pregunta. Voy a pasar las últimas dos, ya para concluir. De todas formas, recuerden que todas las preguntas que no se contesten, vamos a pasarlas, se las vamos a mandar por un Excel, donde les vamos a poner todas las respuestas de todas sus preguntas. Ok, preguntan, si el sistema de admisión no tiene chapaletas, ¿tiene más presión? Si el sistema de admisión no tiene chapaletas, no, como tal no es más presión, porque la presión que hay en el múltiple, recuerda que te la da el turbocompresor, porque la mayoría son turbocargados. Creo que por ahí algunos GDI de Kia no son turbo, y algunos Ecotec de Chevrolet tampoco son turbo. Pero si no tienen las chapaletas, no es como que te va a aumentar la presión o disminuir la presión como tal. O sea, vas a tener la presión del múltiple, nada más que cuando hay chapaletas, sí puedes disminuir la presión para aumentar la velocidad. Eso es un efecto Venturi, el famoso efecto Venturi que se llama, que era el mismo que aplicaban los carburadores para poder hacer la entrega de combustible. Entonces, no vas a tener mayor presión, vas a tener la misma presión del turbocompresor, la misma presión que te marque el MAP. Si no tienes turbocompresor, pues bueno, vas a tener la presión atmosférica al final del día. Ok, y la última dice, ¿qué voltaje tienen los inyectores? Ok, ¿qué voltaje tienen los inyectores? Trabajan a 12 volts, igual que un inyector convencional de combustible, de gasolina, perdón. Tienes una alimentación directa de 12 volts y una tierra controlada por computadora, que es la que va dando la orden de apertura. Esos son los voltajes que lleva los voltajes que llevan los inyectores. Ok, me está poniendo aquí el equipo de staff la última pregunta y me ponen, ¿qué pruebas se le puede hacer al buzo o la leva? Están mal y no están generando presión. Ok, como lo estábamos viendo ahorita, es un buzo mecánico. No es un buzo hidráulico, eso es importante, es un buzo mecánico de tipo roller, de tipo rolado. Entonces, ¿qué problema me puede generar o cómo diagnostico que mi buzo está mal? ¿Cómo diagnostico que mi buzo está mal? Pues simplemente lo voy a observar, lo voy a ver físicamente, es un buzo mecánico nuevamente. Entonces, si hay desgaste en la leva, lo tengo que percatar. De igual manera, existen las especificaciones que va a cambiar por cada motor. Va a venir una especificación técnica para la tolerancia de la leva. Y de igual manera, pues bueno, el buzo, si se ve desgastado, si se ve el roller, el rodillo que esté cascado, que esté dañado, pues bueno, hay que hacer la sustitución de los elementos. Entonces, más que nada, esa revisión pues se hace visualmente porque son componentes meramente mecánicos, ¿vale? Entonces, espero te haya quedado claro esa pregunta, Omar Aguilar. Y pues bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, donde van a poder encontrar nuestra información de los próximos webinars. En YouTube ya tenemos varios webinars que hemos dado a lo largo del año, ya están disponibles para que los puedan ver si es que se los perdieron. Y de igual manera, recuerden seguir a nuestros amigos patrocinadores, nuestros amigos de Sun Diagnostic y nuestros amigos de Soportes DAI. Recuerden, amigos, que estos eventos llegan a ustedes gracias a nuestros amigos patrocinadores que se preocupan mucho por la capacitación de ustedes y para que puedan llevarse estos conocimientos. Y pues bueno, amigos, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.